días, audiencia bella. Qué bueno poder tener la oportunidad de llegar a ustedes nuevamente con un tema, señores, de interés familiar. Hoy estaremos hablando, como ya bien decía don Jesús, con la licenciada Alexia Jape, psicoterapeuta infanto-juvenil, sobre el importante tema trastorno por déficit de atención. Hace unas emisiones que estuvimos viendo este tema, pero ciertamente por asunto de tiempo en televisión, que realmente es un poco corto, no pudimos desglosarlo a totalidad. Pues aquí la tenemos nuevamente. Vamos a conversar este tema, pero muy enfatizado dentro del aula. Así es que doy la bienvenida a la licenciada Alexia Jape. Muy buenos días, Isabel. Qué bueno tenerle aquí. Licenciada, como estuve diciendo, estuvimos hablando acerca del trastorno infanto-juvenil, pero realmente puntualizamos algunas cositas, como por ejemplo, quiero recordar a la audiencia, hablábamos que este trastorno es de índole genética, estuvimos hablando también que afecta la atención y la concentración de los niños y adolescentes. Exacto. Yo quisiera preguntarle, para iniciar esta entrevista, ¿qué síntoma puede detectar un profesor o quizás algún director de alguna escuela o colegio para notar que un niño posiblemente pudiera ser víctima de este tipo de trastorno? Lo primero es observar al niño en la fila del himno. Lo que regularmente pasa es que el niño no puede hacer la fila para cantar el himno. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, están conversando en el aula, el niño no espera su turno para hablar. Si se le pide que levante la mano, entonces es como muy impaciente en levantar la mano de forma constante. Las tareas regularmente están borrosas, siempre están muy manchadas o no están incompletas, están incompletas. Hojas menos, y es un niño que si no está en constante movimiento, entonces está en el aire, así. Se entretiene con sus propias manos, él no necesita o ella no necesita un objeto para entretenerse. Si se le quita el lápiz, entonces se puede entretener con las manos. A veces termina tan rápido las tareas que entonces se para. Entonces empieza a hacer algunas conductas destructivas en el aula, como con molestar al compañerito, a hablar mucho. Pero es bueno puntualizar que no es un niño que tiene un trastorno a nivel de intelectualidad. Regularmente son niños con una intelectualidad adecuada, pero que tienen dificultades en la atención y para controlar sus comportamientos, que la mayoría son impulsivos. No piensan para hablar, no piensan para manejarse, se llevan al de al lado, pero no por agresividad, sino por una dificultad en el control voluntario de los impulsos. Correcto. Estamos hablando que estos niños no quieren estar todo el tiempo en movimiento, sino que realmente no pueden controlarlo. No pueden detenerse. No pueden controlarlo. Pudiéramos introducir en el trastorno por déficit de atención a niños que, lejos de estarse moviendo en el aula, de no atender al profesor, están mirando para el techo. Exactamente. Se duermen en el aula. Sí. ¿Podríamos hablar también de trastorno por déficit de atención? Dentro del TDAH existen, por ejemplo, algunas predisposiciones. Por ejemplo, está el TDAH, trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, que ese es el que se mueve, el impulsivo, el que pareciera tener un motorcito por dentro. Pero está el déficit de atención con predominio en la atención, que es un niño que está sentado, tranquilo, no molesta para nada, diría el maestro, pero no conecta con la clase, está aéreo, está en el aire. Está pensando en otra cosa menos en lo que está viviendo en el momento. Pero está tranquilo. Muy bien. Muchas veces, licenciada, estos niños con este trastorno son diagnosticados, digamos, con este tipo de trastorno, pero realmente no lo padecen. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias que un niño sea diagnosticado con el trastorno por déficit de atención, pero que realmente no lo sea? ¿Cuáles consecuencias podría acarrear este niño? Está la etiqueta. Bien, o sea, se le implanta al niño una etiqueta que no corresponde con él. Se le está diciendo que tiene un trastorno neuropsiquiátrico y se le empieza a tratar como un niño enfermo que no lo está. Ya. ¿Sí? Además, si se asume medicamentación, un medicamento, correcto, ese medicamento impacta inmediatamente a su sistema nervioso y se empiezan a crear un conjunto de desajustes que no debe de estar. Que él realmente no necesita estos medicamentos. Exactamente. El niño puede que se aísle en el salón de clase, que sus compañeritos lo aíslen, o que se le empiecen a dar unos tratos que no corresponden a su naturaleza. Algo importante que yo quiero puntualizar con usted. Un maestro, normalmente, ¿verdad?, son los maestros lo que tienen que manejar la mayor parte del aprendizaje con estos niños.
¿cómo debe manejar un maestro un niño con trastorno por déficit de atención? Porque yo me imagino que este niño no debe ser tratado como los demás. Quizás este maestro tenga que invertirse un Mucho poquito más más tiempo. en este Sí. niño. Entonces, ¿cómo debe ser de manera correcta tratado un niño dentro del aula por un profesor? A este niño le corresponden aulas con pocos compañeros, que es lo primero. Ya. ¿Bien? Lo segundo es detectar cuáles son sus intereses, porque la mayoría de las actividades tienen que relacionarse a sus intereses. Es bueno que se tenga una cartera de actividades. En cuando él termine uno, pues entonces haga otra actividad, o bien utilizarlo como líder de grupo, en donde él se emplee para ayudarle con otros alumnos. Es importante la cercanía con el maestro, no tenerlo muy detrás en el aula. Me imagino. No tenerlo muy detrás en el aula. Y integrarlo en las actividades del salón, nunca aislarlo. Ok. Nunca aislarlo. Ojo, atención a los profesores que nos pudieran estar viendo. No ayudamos No. para nada a este tipo de niños cuando lo aislamos, cuando decimos, oye, pero tú sí molesta, pero nunca estás tranquilo. O cuando se manda para afuera, o cuando se manda para donde Se la castiga. psicóloga, cuando se castiga, no. Correcto, entonces esto llega más lejos porque entonces llega la querella a los padres, licenciada, que el niño nunca está quieto, que siempre está en movimiento, no atiende lo que yo explico. Entonces, cuando esta información llega al padre, ¿cómo debe el padre asumir el hecho de que su hijo padece el trastorno por déficit de atención? ¿Cómo debe el padre asumir esta realidad y cómo lo debe manejar para ayudar a su hijo? Lo primero es confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Psicología y neurología. Porque a veces no se cuenta con un psiquiatra infanto-juvenil, que es quien debiera de ser todo el engranaje en conjunto al psicólogo. Luego empezar a modificar los horarios de levantarse, de acostarse, la alimentación también. Disponer de un tiempo apropiado para exponer al niño a televisión, a videojuegos, porque la televisión y los videojuegos excitan mucho el sistema límbico, entonces puede hacer que las conductas de impulsividad y de hiperactividad se vean mucho más, sean más frecuentes. Ya. Y las normas muy claras, reglas claras en la casa, un hogar predecible, que se sepa qué se hace en cada momento. Correcto, estamos hablando, señores, que con este niño es toda disciplina, licenciada. Sí. O sea, todo es bien disciplinadito por horario y quizás me imagino que este tipo de disciplina pudiera de algún modo ayudar a este niño a concentrarse, a enfocarse en lo Y que está haciendo. principalmente a lograr un control de impulso consciente. Correcto. Se le entrena al niño para que el niño vaya refrenando esas conductas impulsivas. Pero lo primero es que el ambiente debe de estar claro, que mamá y papá se coordinen a la hora de corregir, a la hora de dar premios, a la hora de dar reforzamientos, esto debe de pasar. Muy bien. La alimentación, usted ahorita mencionaba alimentación. ¿Qué alimentos no debería consumir un niño con este trastorno? Alimentos con azúcar, alimentos con alto nivel de azúcar. Lo pone hiperactivo. Sí, principalmente en las noches. Principalmente en las noches. Los colorantes tienden también a ser muy dañinos y tienden a desbalancear ya el sistema nervioso, como está el impacto, el sistema endocrino se ve muy impactado por el tema de la hiperactividad. Entonces el consumo de la ingesta de agua es muy necesario principalmente. Mucha agua. Sí. Oh, qué interesante. Algo que quisiera yo preguntarle, ¿este trastorno mayormente se ve en niños o en niñas? Tiende a verse más en niños En los que varoncitos. en niñas, sí, principalmente el tipo impulsivo hiperactivo. Ya. ¿Y la edad? ¿Se supera este trastorno? ¿Tienen los padres que nos están escuchando esperanza de que su hijo mañana no va a estar padeciendo este trastorno? Es un trastorno de por vida, lo que se mejora son las emisiones de las conductas. Bien, pero ya como es un desequilibrio en el sistema nervioso que impacta todo el cuerpo, entonces regularmente el adulto tiene su déficit de atención con hiperactividad, pero las conductas son muy mínimas. Es un adulto normal, es un adulto normal. Pero sí hay esperanza de que las conductas se vayan minorizando y que muchas de ellas desaparezcan. ¿A qué edad aproximadamente comienza esta hiperactividad a bajar? Regularmente luego de la adultez joven, es decir, luego de los 23, 24, es que se empieza a ver ya una erradicación de las conductas. Muy bien, muy bien. Señores, ya ustedes ven, el trastorno por déficit de atención es un asunto que simplemente debemos saber manejar. Si a usted le han diagnosticado a su hijo con trastorno por déficit de atención,
No es asunto para que usted se ponga la mano en la cabeza y para que diga, wow, lo perdí todo. No, para nada. Hay solución. Su hijo más adelante irá mejorando toda esta conducta y simplemente su vida se conducirá de forma normal. Licenciada Jape, un placer haberle tenido aquí. Muchas gracias. Gracias a usted.